Corría el año 2000. Yo era una reciente egresada del profesorado de nivel inicial. Con el título en mano y cero experiencia, me enfrentaba a mi primera vez. Buscar trabajo. El día después de la entrega de diplomas me di cuenta de lo inevitable. Tenía que encontrar un trabajo, pero ¿cómo? ¿Se buscaba en el diario? ¿Se tiraba un currículum? ¿Se pedía a alguien conocido? El acto mismo de buscar trabajo dista mucho de lo que ahora entendemos como una búsqueda laboral. No existía LinkedIn, no estaba Zona Jobs, no había internet. Había que leer el diario de papel y marcar con una virome cada propuesta. Y te gustara o no, era la única opción. En el 2000 buscar trabajo era recorrer lugares, llevar cartas de recomendación en sobres, tocar timbres, postularse cara a cara con el portero de un colegio y caerle bien para que el currículum le llegara al dueño que podía o no estar buscando trabajadores. Los nervios y la angustia en ese momento de no saber qué hacer para llegar a todos los colegios era mucha. Como toda principiante yo creía tener el saber absoluto, pero al mismo tiempo una inseguridad tremenda. ¿Quién me iba a tomar? ¿Cómo era una entrevista? ¿Qué se dice? En ese momento no existían los TikToks, no había canales de YouTube en donde te cuentan qué hacer en una entrevista, ¿no? Que lo mejor es estar calmado, contar tus fortalezas, disminuir tus debilidades y siempre, pero siempre, si te muestra una mancha negra en un psicotécnico, es un murciélago. Y si te dicen, dibujate bajo la lluvia, siempre, pero siempre, tenés que dibujarte con paraguas. Armar un currículum en ese momento para mí era ilógico. Recién recibida yo solo tenía un título y 2 cursos que había hecho en el profesorado. Pero esos cartelitos que te dan como asistido al curso, para mí eran tan importantes como el diploma de un médico en la pared de un consultorio, porque era lo único que yo tenía de experiencia real para agregar en mi currículum. Charlando con mis papás una tarde salió el tema y recuerdo como si fuera hoy. Mis papás me dijeron, empapelá la ciudad y vas a conseguir trabajo. Loquísimo. Mi experiencia acotada como animadora de fiestas infantiles y como maestra particular de inglés eran el último baluarte del cual agarrarme para que corroboren que yo era una persona de bien, que no iba a asesinar a ningún chiquito en algún ataque de locura, porque claramente quien sobrevive a animar un cumpleaños infantil sobrevive a cualquier cosa. Como contacto me acuerdo que puse en el currículum el teléfono de mi casa, el teléfono de línea, el que casi no se usa ahora, porque yo no tenía celular. Terminé de tipear en la computadora todo mi currículum, imprimí esa hoja y me fui a la librería de la esquina de la casa. Hice 100 copias en la fotocopiadora y compré 100 sobres blancos. Uno a uno doblé con toda ilusión cada currículum, los metí en el sobre con todo el amor. Llené mis datos y me lancé a la aventura. Me dolía la panza de los nervios. Tenía más o menos una idea de los jardines a los que quería llegar, ¿no? Había buscado en las guías amarillas todos los colegios y los jardines. Los había anotado por orden. Hasta habíamos con mi papá organizado un plan de viaje barrio por barrio, con un mapa que mostraba cómo era el recorrido para dejar los sobres. Me acuerdo que el primer viaje fue con mi papá. Yo necesitaba a alguien que me acompañara, algún cómplice que me hiciera sentir que todo iba a estar bien. Me llevó en el auto por todo Belgrano, Chacarita, Caballito, y el sistema era muy fácil. Él manejaba, yo era su copiloto, llegábamos a destino, me bajaba del auto, tocaba el timbre del colegio, dejaba el sobre y volvía al auto para ir al próximo destino. Así toda la mañana. Volviendo ya para Villa del Parque, que era donde estaba nuestra casa, encontramos un jardín muy chiquito. Bambú se llamaba. Toqué el timbre, me abrió una señora, dejé el currículum y me fui. Llegamos a casa, mamá nos esperaba con la comida y cuando estábamos por empezar a cenar, sonó el teléfono. Atendí pensando que era mi abuela o alguna amiga, pero no. ¿Hola? ¿Se encontraría Paula Cecilia Trillo? ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Quién habla? Le hablamos del Jardín Bambú. Nos dejaron un currículum y quería saber si podíamos tener una entrevista con usted para el puesto de docente de sala de 2. En ese momento el corazón se me detuvo. ¿Cómo había pasado todo tan rápido, no? ¿Qué iba a decir? ¿Qué me iba a poner? ¿Qué tenía que hacer? Al otro día
fue la entrevista. Estaba nerviosa, contenta, asustada. Yo me acuerdo que me fui caminando, toqué timbre, tenía la panza revuelta, palpitaciones, era verano, transpirada. Abren la puerta y me atiende una señora mayor. Para mí era mayor en ese momento porque yo tenía 20 años y todo el mundo es mayor para esa persona de 20 años. Por ahí tenía unos 50, pero yo creí que era tan grande como mi abuela. Me hizo pasar al jardín y literalmente el jardín empezaba con un gran parque y al costado una casa. Esa casa era de la dueña del jardín, porque ella vivía ahí. El lugar era de un aspecto oscuro. Había olor en el aire a encierro. La señora tenía pelos en la barbilla, pelos blancos. Y un vestido de abuela tipo solero que le llevaba a las pantorrillas. Ella tenía olor a encierro, a chivo. Me hizo sentar al otro lado de una mesa en lo que era una especie de comedor / dirección de colegio y apareció su hija. Una mujer de pelo grisáceo con un vestido muy parecido al de ella. Era como su versión más joven. Esta mujer me preguntó dónde había estudiado, cuál era mi experiencia y me invitó a recorrer el lugar. Como les dije antes, era un colegio, un jardín, un lugar muy extraño. De un lado estaba la casa, con un jardín y una pileta de plástico azul de los años 90, muy menemista, y una reja. Detrás de la reja estaba el jardín de infantes, propiamente dicho. Un parque de 8 metros por 3 de ancho con pisos de mosaico grises percudidos, sucios. A ese patio daban 2 pequeñas habitaciones de 4x4, con piso de madera, puertas altas, oscuras, con 3 mesas de jardín de colores, llenas de peluches viejos con olor a humedad. Y en el medio de esas habitaciones estaba el baño, un pequeño baño para nenes, con 2 inodoros y una bacha. Y saliendo de ese patio, más atrás, estaba el arenero, con rejas y un quincho. Había solo 5 nenes en el jardín, que estaban yendo con una maestra a la pileta. Claramente ese lugar era un jardín de día y un templo umbanda de noche. Una vez que terminó el recorrido, me preguntaron un par de cosas más y me dijeron que para decidirse a tomarme, me querían ver en acción. Así que tenía que volver al día siguiente con materiales y una actividad para esos 5 nenes que había en el jardín. Me acuerdo que me pasé toda la tarde planificando un cuento con títeres, que eran en ese momento mis mejores aliados. Preparé las hojas, unos crayones para que hicieran una actividad posterior. Narré para mis adentros una y otra vez el cuento de la mosca equilibrista. Y al otro día puse todo en una bolsa gigante con cajas de colores para presentar todos mis materiales. Esa actividad tenía que salir hermosa. Los chicos y la dueña tenían que quedar impactados, porque era mi oportunidad de quedar finalista en esta competencia de ser maestra. Llegué al jardín y me llevaron ese quincho. Preparé todo y trajeron a los chicos. Saqué mis títeres, conté la historia y fue un éxito. Los nenes me miraban impactados, abrían los ojos. Era tan diferente a mi experiencia en la residencia para ser maestra. Les repartí unas hojas para hacer la actividad que seguía y ya me hicieron salir. La dueña estaba encantada. Me dijo, empezás el lunes. Tenés que comprarte un delantal turquesa y hoy tenemos reunión de padres, pero no es necesario que vengas. Vos entrarías en reemplazo a otra docente que se fue. Se llamaba Paula. Claramente no querían que se enteraran que era otra la Paula que iba a estar al cuidado de sus hijos. Yo inmediatamente dije que sí, pero en el fondo me fue como raro, ¿no? Los padres no me iban a conocer, yo no iba a entregar a los chicos. ¿Me habían tomado realmente porque les gustaba o por mi nombre? En ese momento nada importaba, había llegado a mi meta, ahora era docente de una sala. Así que ese lunes empecé las clases en el Jardín del Terror. Apenas entré, me escondieron en la sala, me llevaban uno a uno los chicos, que claramente no me conocían, así que les repetían una y otra vez, la señor Paula, ahora se quedan con la señor Paula, como si quisieran convencerlos de que esa Paula que antes conocían era yo, pero que le habían cambiado la cara. Me acuerdo los juguetes que tenían para jugar, como les dije antes, esos peluches horribles y viejos. A algunos les faltaba un ojo. Esos peluches que claramente encontraste en una película de terror, viejos, olorientos. La sola idea de usarlos me daba asco y miedo. Miedo de soñar con algunos a la noche, ¿no? No había nada, pero nada de las cosas que a mí me habían contado en el profesorado que iba a encontrar en un jardín.
Tuve que traerme mis propios libros, mis propios juguetes, mis propios títeres. Ir al patio del jardín era como ir a una plaza en los 90. Claramente alguno iba a salir con tétanos o con alguna aguja pinchada en el pie. El patio era un arenero que para mí tenía enterrado el cadáver del esposo de la señora que era la dueña. Porque primero venía todo derechito, con poca arena, y de repente un desnivel que para mis adentros estaba ahí el señor, claramente enterrado. Solo podía estar un ratito en el patio con los nenes y sin hablar con ninguna docente. Yo me sentía como un poco secuestrada en ese trabajo. Sentía que me había equivocado, que si la docencia era así, se me iba a hacer imposible seguir adelante. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que en realidad uno se recibe las ofertas a las que aspira por la poca experiencia. No son colegios grandes o perfectos, esos que te pintan en el profesorado, sino más bien unos sucuchos que apenas están inscriptos en el circuito y al borde de la ilegalidad. Y los nombres de los jardines: bambú, ruiditos, burbujitas, colores primarios, arcoíris, el duendecito de colores. Para mí hay una especie de catálogo de nombres en donde son directamente proporcional al estado de las instalaciones de estos jardines. Cuanto más alegre es el nombre, más de terror es el jardín. Muy distante estaba la idea de hacer carrera como la hizo mi papá en su trabajo. Yo me acuerdo que él entró a los 18 años como cadete al Banco Central y se fue jubilado de gerente. ¿Cuál era el puesto al que yo aspiraba en este jardín? Cuidador de cementerio. Pero el panorama cambió 2 días después de empezar en Bambú. Saliendo del jardín me llamaron de Ruiditos, otro jardín. Fui a la entrevista y me tomaron como auxiliar. Una emoción. En una semana ya tenía 2 trabajos. Mi paso por Bambú fue muy cortito. A los 15 días yo renuncié porque entre la mugre que había, la cantidad de prohibiciones, el sueldo básico, ya se me hacía muy difícil seguir adelante. Tuve la suerte de justo empezar otra carrera y mi mejor excusa fue decir que no me cuadraban los horarios de la facultad. No di los 15 días de preaviso, solo fui un día más. Miré a los chicos a la cara, bien a los ojos, a ver si me reconocían. Seguro habían tomado otra Paula en mi lugar, y si no, seguramente le iban a cambiar el nombre a mi reemplazo. Y obviamente mi historia no terminó ahí. Yo trabajé por varios jardines, varios colegios, en los cuales ascendía poco a poco en calidad y servicio cual McDonald's. Pero Bambú quedará en mi recuerdo como esa primera experiencia que me sirvió para ver lo que yo quería, para romper el hielo, para ser por primera vez maestra.